Muy buenas mis amigos, ¿cómo están? En esta ocasión, como les había prometido que tengo que subir muchos videos por este medio y se los agradezco porque últimamente hay otros 5 o 6 suscriptores aparecieron en mi canal. Muchas gracias y les doy la bienvenida. En esta ocasión les voy a traer un tema que siempre lo he tenido en pendiente para poder completar los temas que siempre los había tratado en este canal. La desinformación y la manipulación de las informaciones que se ha dado en los medios de comunicaciones, en libros, arqueología, museos y cualquier otro medio donde nosotros podemos tener acceso a esas informaciones. Como todos saben que esas informaciones han sido manipulados y han sido de alguna forma preferiblemente manoseado por parte de los expertos y escritores que nos exponen esas informaciones. Ok, este tema se trata de los sacrificios humanos que se practicaron en este lindo continente que se llama América. Ok, y muchos de los antropólogos y arqueólogos, creo yo, y expertos en esas búsqueda del rastro del pasado, ellos han aportado una multitud de información y una multitud de evidencias que esas prácticas sí se llegaron a realizarse de alguna forma muy rotunda y confirmado por los arqueólogos y los antropólogos que exponen esas enseñanzas en los museos en diferentes partes del mundo. Ok, hay algo muy curioso que quizás todos tenemos que recordar, como siempre había dicho en las secciones del pasado, que esas informaciones nacieron hace 500 años, donde los primeros españoles que pisaron esta tierra fueron los primeros en escribir esas historias. Adivinen quién justamente eran esas personas. Y eran personas monjes, eran jesuitas, en otras palabras. Bueno, cuando menciono eso, inmediatamente ustedes van a entender o entenderán por qué siempre digo que esas historias han sido manipuladas, han sido de alguna forma preferiblemente reescrito a conveniencia. Porque la mayoría de los escritores que yo me he encontrado donde supuestamente ellos escriben la historia de América prehispánico, eran personas pertenecientes al orden de los jesuitas y de los dominicos y los franciscanos, y sigue siendo hoy día. La mayor parte de ellos eran sacerdotes y obispos pertenecientes a la orden de los jesuitas. Eso es muy seguro. Si ustedes no me crean, busquen en internet y ustedes se van a dar cuenta que los escritores eran arzobispos que escribían esas historias. Por eso es de muy dudoso origen y de buena calidad de información. Perfecto. Ok, ellos dicen que en los dichos sacrificios humanos se usaba una daga más o menos como un poco más grueso. Ok, este es un poco delgado, pero los que se llaman pedernales de jade, un poquito más grande, y dicen que el sumo sacerdote sujetaban a un esclavo y el sumo sacerdote enviaba una de esas dagas derecho al corazón y lo extraía el corazón de la víctima
y el corazón de la víctima todavía palpitaba y ofrecía al sol. Eso dicen las historias oficiales, que con una daga como en menos de un segundo, de un solo tajo, y lo sacan el corazón. ¿Ustedes creen que esas historias son ciertas? Si hagamos un experimento con ¿ustedes creen que puedo partir una sandía con este filo? Yo creo que no. Los que hacen autopsias, he encontrado información acerca de eso porque no es nada lo que yo puedo inventar, sino que son datos que son confirmados por los hacen autopsias, que se llevan muchísimo tiempo para extraer, para romper los huesos donde está el corazón en esta región. Nunca, jamás se te ocurra pensar que con un simple daga de piedra va a poder arrancar y romper el hueso del pecho. Eso es imposible, imposible de que eso suceda. Por eso les digo que esas informaciones no son correctas al creer que eso sucedieron. Bueno, son de paso. Y se han encontrado huesos con la punta de flecha y en fin, un montón de cosas, artefactos, ollas de cocción, de donde se cocinan los humanos para comérselo y todo. Ok, está bien, yo lo acepto, pues me parece muy bien. Pero lo que podemos hacer en este caso es, vamos a doblar la apuesta. ¿Saben a qué me refiero a eso? Es que supongamos que los americanos antiguos o los verdaderos americanos, que son gente nativo aquí hace 5, 6 o un poco menos, 5.000 años o 4.000 años de antigüedad de haber estado aquí, hayan sido los que descubrieron a Europa. No los europeos vinieron aquí, sino que nosotros, mis antepasados, hubiesen ido allá. ¿Qué creen que podíamos nosotros encontrar? Uno de los nosotros es describir a los europeos era lo siguiente, que los europeos ellos mataban gente, que los europeos ellos comían gente. Tenemos multitud de artefactos, tenemos multitud de ejemplares de que esas personas comían gente y mataban gente, torturaban a la gente. Primero, lo que hacían con ese esclavo o con el prisionero es que ellos lo azotaban primero, lo golpeaban, lo ponían una corona de espinas sobre la cabeza y después lo crucifican sobre una madera, y de allí uno de los soldados le metía una daga por aquí y le sacaba sangre, y cada primer día de la semana ellos bebían esa sangre. El gran sumo sacerdote tomaba la sangre de la víctima y la carne de su súbdito lo molían y lo convertían en pan. Comían torta hecha con cuerpo humano y ellos le daban a sus seguidores cada primer día de la semana. Eso ocurría cada año. Hacían esos sacrificios. Mataban a sus esclavos, lo colgaban en una cruz, lo ponían una corona en la cabeza y bebían la sangre todas las semanas. Eso se hacía continuamente. Tenemos retratos, tenemos pinturas, tenemos figuras que nos encaminan para describir, que nos confirman que esos sacrificios de humanos y cosas así por el estilo sí sucedieron. Sucedieron esos sacrificios humanos que los
europeos hacían en sus templos, donde ellos comían, se reunían comiendo la carne de un ser humano en torta y bebiendo la sangre en una copa. Se lo consumían. Ya sé que van a decir que eso no es cierto, porque esto, que el otro. ¿Saben por qué les digo eso? Porque el hecho de lo que yo dije es verdad, pero también tiene un significado. Tiene un significado de lo que yo estaba hablando, de la persona que lo azotan, lo ponen corona en la cabeza, lo cuelgan y le pinchan el costado con una lanza y los extraen la sangre y comen el cuerpo como una torta. Todo eso tiene su significado en el modo de ver los europeos. ¿Que acaso eso tampoco no puede aplicarse en el modo del prehispánico, cuando hablaban de unos términos y cualquier otra práctica de su filosofía y también su espiritualidad? ¿Por qué esos malos entendimientos o malos conceptos? Por razones de que la información no se dan, porque no se puede, porque uno ignora los principios básicos espirituales del uno y del otro. Por eso cuando los españoles llegaron aquí, empezaron a escribir la historia de acuerdo a cómo ellos interpretaban cosas que ellos no entendían. Uno de ellos. Y el segundo es, no tenían forma de justificar el masacre que ellos hicieron. Numerosos documentos que fueron censurados por los jesuitas, por los frailes y los franciscanos, que ellos mismos se encargaron de censurar esos libros. Muchos de los, no todos los sacerdotes, no todos los obispos actuaron de esa forma, sino que en muchos de ellos secretamente ellos dejaron escrito de cómo es que ellos habían eliminado a la gente aquí. Entonces no había otra forma de poder justificar esos masacres más que invertir la historia para que sea repugnante esas historias y que esos aztecas, esos mayas, esos incas merecían la muerte por estos actos de matar gente y sacrificar humanos. Y bien que les salió. Y muchas personas están siendo engañados por esas falsas informaciones, cuando esas informaciones no son ciertas, son puras mentiras, son puras manipulaciones para poder eliminar así el juicio en contra de aquellos que cometieron el masacre. Ustedes siempre saben, la ley de la historia siempre ha sido así. El que gana la batalla reescribe la historia. Y aquí el que ganó fue el europeo. El europeo escribió la historia a su manera, a su antojo, sin que nadie le cuestione. Hoy día se terminó eso. Ya nadie debe creer la historia oficial. Bueno, la mayoría de los que siguen mi canal estoy seguro que ellos entenderán esto, que entiendan de que esas informaciones son informaciones que son bastante oscuras para describir la cultura y la rica tradición de un pueblo. Eso es una fachada bastante descarada de poder acusar a personas que no siquiera tenían nada que ver con lo que esas historias y los historiadores han inventado. Es una mentira, una falsedad, como siempre en la educación, la ciencia, la política, la religión y, por supuesto, la arqueología. Y espero que con este les haya dado alguna forma de entender, sobre todo los que no quieren aceptar esta gran verdad de que los sacrificios humanos nunca existieron jamás en América. Y por supuesto que hasta aquí termina este video. Se los agradezco mucho por regalarme esos 15 minutos de su tiempo, y muchas gracias, y que tengan cada uno un buen tarde. Adiós a todos.